a todo. A tu tiene angustia, la verdad que sí, siempre tiene ganas de volver. El agotamiento mental de que te levantas cansado, con menos fuerza de hacer las actividades, pero yo rápidamente me tengo que activar porque tengo un bebé de un año. Bueno, ja Entonces, pues, lo que toca. El fet de treballar de nit, durant el dia doncs, no estàs al 100% ni amb els teus amics, ni amb els teus companys, i l'entorn és diferent. Les institucions públiques, el fet d'anar al metge, anar a diversos llocs, doncs tot està relacionat amb el fet de treballar de dia. El fet de criar un nen petit potser sí que té avantatges en el fet que quan són petitets, però quan ja creixen, doncs el passar-te totes les nits treballant influeix molt negativament. Estoy más susceptible con mi gente, menos tolerante, también me da pena porque no tengo tanto tiempo para ver a la gente que quiero, no sé, eso, ¿no? Cuando pierdes ese tiempo y dices, mierda, ya he perdido el día y ya no... Eso aquí me afecta mucho. Y cuando salimos, que es de noche, el sol nos deslumbra un montón, porque como por la noche las unidades tienden a estar con baja luz o directamente apagada, pues tus pupilillas están pues en eso, ¿no? Y cuando sales del hospital es como que se abre y eso me molesta mucho y tengo que llevar siempre las gafas o en el casco bajarme la visera o algo así. Per un cantó em dona llibertat, jo crec que és el que més, perquè fins fa poc que la meva filla encara estava al col·legi, em permetia estar per ella i ella no adonar-se'n que jo passava masses hores fora de casa. Amb la qual tenia la llibertat aquesta. I llavors, si algun dia al matí necessitava, per lo que sigui, fer alguna cosa, o gestió, o per ella, doncs em quedava sense dormir i després dormia més tard, no? Però, per l'altre cantó, doncs també t'aporta molt el que és el cansament, la desconnexió de la gent, la incomprensió. En definitiva, que treballar de nit et desgasta físicament i emocionalment també, tot i que a mi m'encanta treballar de nit, ho he de dir. El trabajar de noche yo lo llevo bien, pero es complicada la relación. Y porque mi marido está jubilado, entonces pues tiene todo el día. Pero si tienes una pareja que trabaja al contrario que tú, caos total, porque no coinciden nunca. Tengo más responsabilidad porque tengo a mi suegra y eso también me conlleva más obligaciones. Porque antes, si haces la comida a una hora u otra, te levantas más tarde o tal, pues tampoco me afectaba tanto, pero ahora sí que me crea estrés, mucho estrés, muchísimo. La verdad es que yo ahora lo llevo bastante bien en la noche, ya estoy muy acostumbrado. Si no fuera por el tema de lo que es el mediodía de la comida, no, estoy bien. Sí, no quiero cambiar de turno tampoco, lo llevo bien. El domingo, pues todo el día durmiendo, claro, hasta que venía a trabajar. Yo el día que mejor me iba podría ser el domingo, que venía por la mañana ya a trabajar, pero a las 9 de la noche tenía que empalmar en el polideportivo y el lunes ya venía otra vez aquí a hacer la jornada y con 2 críos, o sea, la mala leche que te entra porque tú llega un momento que tu cuerpo ya no aguanta i era ponerle el Rei León ida i vuelta. No entenen a l'horari de que tu tens que dormir de dia. És com si sempre et veiessin que estàs dormint i això et fa sentir una mica malament. Les celebracions familiars acostumen a ser al migdia i tu sempre vas pues sense dormir i tots, sembla que com que vulguis fer pena, no? Ai, pobreta, com que no ha dormit, no és això, sinó que et sap greu, no? De que no ho entenguin, que ells han dormit i que creguin que tu tens que estar pues, amb moltes ganes de fer coses. La meva filla m'ha dit, comenta mama que jo me'n vaig de casa quan t'aixeques, perquè tens molt mal humor. I no té res a veure que tingui mal humor, sinó és que no he dormit prou, tinc que tornar a treballar i aquests problemes doncs ho dona la nit. No tot és un problema, la nit és maca per treballar, perquè amb els companys doncs, sembla com que estem més agrupats i et sents una miqueta més unida, no hi ha tanta gent y ens arropem entre todas. La inseguridad y los nervios se me ponen mucho en el estómago cuando me pongo muy nervioso.
El trabajar de noche me afecta mucho a la vista, la luz me molesta. Siempre estoy apagando todas las luces. Trabajar de noche para mí ha sido genial porque es todo más relajado, no hay tanto estrés, mis vecinos por el día no hacen nada de ruido, no me hace falta dormir tantas horas como cuando trabajo por el día. Supongo que será el rollo del estrés que voy acumulando y me desgasto. Y nada, súper bien. A mí súper bien. A nivel físico súper bien también, no noto nada raro. A lo primero, empezar de noche era como que tenía mucha sed. Ahora ya está todo regulado, ¿sabes? El cambiar el ritmo. Es físicamente y mentalmente, porque claro, estoy toda la noche, cuando llego ya a casa, o sea, no se me permite, no puedo estar casi mucho tiempo con mis hijos. Ya cuando me levanto, muchas cosas que tengo que hacer, ya, por ejemplo, si tengo que ir al ayuntamiento, ya está cerrado. A veces la cita con el médico, por ejemplo, mi doctor ahora atiende solo por las mañanas, no puedo ir al médico. Estic invertint, no, el ritme normal de descans i activitat, no? I que això doncs, té moltes alteracions, no? Diria que a nivell del son, perquè ni la qualitat ni la quantitat és la mateixa, et despertes molt més sovint, hi ha llum, hi ha molts més sorolls, després també diria doncs, de tipus digestiu, perquè tens més mal de panxa, no sé per què, però també menges pitjor, menjars freds, de pressa. Moltes vegades també sento com que ets més vulnerable, no? A poder consumir, no sé, estimulants, no? Com pot ser la cafeïna o fumar o automedicar-te, no sé, com que al final potser és aquest malestar, no? Corporal que fa que siguis més vulnerable davant d'això. Després he fet punts en lloc de mans, no? Perquè sí que sento que vaig rígida, no? Que això lligat als peus, no? Que vaig com molt de pressa, no? És i rígid, no? Com cap avall i de pressa. Peu nedador. Sí. El mateix peu nedador. Sí. Vens aquesta tarda al cine? No, tinc torn. Vens aquest vespre a sopar? No, treballo. Aquest cap de setmana ens n'anem a Mallorca. Em toca treballar el torn de nit. Aquesta sensació sempre de no poder compartir es fa feixuga i és molt dura. T'acostumes a no poder compartir, a viure de les vivències, de les fotos, de les explicacions i penses, bé, és bé, però t'agrada estar amb els altres, encara que estiguis acostumat. El tema de comer, hago 2 comidas al día cuando trabajo de noche. Me levanto, hago algo ligero y luego antes de ir a trabajar como y luego en el descanso a las 2 de la madrugada vuelvo a comer y ya está. Cambié el turno de noche porque tengo un niño de 4 añitos y entonces por él más que nada, porque a las 9 lo dejo durmiendo, me voy a trabajar. Llego de trabajar y no se ha enterado de que mami no ha estado en casa, porque él sigue durmiendo. Entonces es por el motivo que lo he hecho, por estar más con él, por poderlo llevar al colegio, poderlo recoger, pero es lo que decimos, el tema de sueño fatal, porque plego a las 6 de la mañana, me tengo que esperar a levantarlo a él, llevarlo al colegio a las 9, cuando llego a casa ya es súper tarde, me vengo acostando a las 10 de la mañana, a las 2 como muy tarde ja estoy en pie otra vez, o sea, no duermes bien. Tenir problemes de circulació, notar-me que se m'inflen molt els turmells, per edat això no em tocaria. I pel fet de treballar de nit, doncs jo això ho experimento cada nit. Molt desajuste alimentari, que no saps gaire quan esmorzar, quan dinar, quan sopar, encara que intentis portar uns horaris i ser molt quadriculada, es difícil. Me noto muchísimo cuando salgo de trabajar que bueno, es que no tengo reflejos. Entonces sé que en cualquier momento
puedo tener un accidente o por culpa mía o por culpa del de al lado, pero que no me he percatado por la falta de reflejos. Trabajar de noche es una necesidad para la sociedad, pero produce bastantes patologías, una afectación de la salud importante, porque todo lo que tú haces, digamos, es a costa de tu sueño. O sea, a veces te permite, digamos, llevar a tus hijos a la guardería, al colegio, hacerles la comida, pero a costa de que tú duermas menos horas de las que tu cuerpo requiere. Y esto de una manera continuada supone que físicamente el cuerpo se deteriora. Yo aparte es que me lo he pasado muy bien trabajando de noche, porque a mí me gustan las urgencias y cuando más urgencias hay es de noche. Luego ahí puse que la sociedad, pues hay una incomprensión total de la gente que trabaja de noche, porque hasta que no trabajas de noche, sea en el ámbito que sea, no te das cuenta. O sea, la gente te llama por teléfono, pica el timbre, y piensan que si duermes un poquito, pues ya está, y que además esperan que si duermes 4 o 5 horas te despiertes y ya seas persona. Yo mi día empieza a las 7 de la mañana llevando a Alba al colegio y sin parar, y luego trabajo mis 10 horas en el trabajo y luego es cuando me acuesto. A nivel familiar también todo el mundo espera que te eches un ratito y que luego pues ya dormiste, ¿no? Ya... Que estés fresca. No, mira, no sé si os pasa, a mí me pasa. Pero bueno, y con amigos y así cuando hablas, claro, a mí me hace gracia y digo, es que a veces sí, yo duermo un rato, pero es que llevaba 24 horas despierta, duermo un rato y claro, a ver, no esperes que sea ahora... Pues influye mucho, por ejemplo, en el ámbito familiar, por lo menos a mí. Yo al tener 2 nenas, pues lo he pasado mal, porque la verdad es que las dejé muy chiquitas. Pues también influye, digamos, en lo que es el aspecto pareja y eso también. Luego influye porque por ejemplo, el ámbito de salud a mí me influye mucho. Tuve ansiedad, depresión y se pasa mal. En el sueño, como tienen los niños pequeños, yo, por ejemplo, dormía 2 y 3 horas, me iba a trabajar. Llegó un momento que, claro, el cuerpo lo que me pedía era muchísimo descanso y yo no tengo a nadie aquí con quien poder dejar a mis 2 peques. El ámbito laboral es bueno, la verdad. Yo llevo allí 15 años trabajando y las compañeras, la verdad es que se comportan y siempre nos echamos un cable entre unas y otras, las cosas como son. Y quiera o no, siempre pues es un desahogo, porque entre nosotras mismas pues te animas, para arriba, para abajo, unas duermen más, otras duermen menos. Y es lo que hablamos, todas lo hemos padecido.